haciendo alusión al mensaje de Otto Chung aquí en esta congregación. Ese mensaje es para prepararse a morir físicamente. Era un mensaje muy fuerte para Esmirna. Entonces, esa iglesia necesitaba una administración más que material, necesitaba una administración espiritual, sobrenatural y más allá del tiempo. Por eso es que Él es el primero y Él es el último. Él lo llena todo. Pero también note que estaban viviendo tribulación. Lamentablemente, quizá nosotros no tengamos más que los comentarios de algunos de los exégetas que estudian, pero no sé qué tanto han profundizado acerca de la historia muy puntual para la gente en esa época, en esa región de Asia Menor. Probablemente usted ha encontrado algún tipo de comentario, pero es llamativo porque Esmirna específicamente, la iglesia de Esmirna estaba pasando tribulación, y no así la iglesia de Éfeso, y no necesariamente la iglesia de Pérgamo. Acuérdese que esas 7 iglesias eran contemporáneas. De más está recordarle a usted que las 7 iglesias existe una interpretación para mí muy interesante, creo que encaja, ya que la escritura siempre tiene muchos ángulos y uno de estos ángulos lo vio en algún momento un varón de Dios, como es interpretar cada mensaje cronológicamente. Creo que lo he platicado con ustedes, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen conocimiento de eso. Yo no lo veo mal, de hecho encaja bastante, ya que si ponemos acá el 33 pensando que ese es el momento en el que el Señor muere, probablemente por acá se establecen estas iglesias y la iglesia de Éfeso está y se desarrolla en el primer siglo. Voy a pensar que este es el primer siglo, no voy a hacer toda la línea de tiempo, pero aquí está el siglo XXI, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces muchos ubican a la iglesia de Éfeso como la iglesia del primer siglo. Por eso esta iglesia tenía muy buena doctrina. Y luego a Esmirna la ubican precisamente en el segundo siglo, como interpretación, como que las 7 iglesias, hablando de un número completo, nos habla a nosotros de la plenitud de toda la historia de la iglesia. Entonces, Esmirna es la iglesia perseguida. Y usted sabe que es en los siglos 2 y 3 cuando la iglesia es perseguida por el Imperio Romano, ¿verdad? Hasta Constantino. Y ahí uno podría seguir con Pérgamo o Tiatira, Pérgamo primero, luego Tiatira, luego Sardis, hasta encontrarnos con que la Odisea, ¿dónde cree usted que está? Es la iglesia del final. En esa interpretación a Filadelfia la ponen por acá, ¿sí? Y la definen como la iglesia misionera, siglos 19 y 20. Y es que si usted es acucioso y alguna vez tiene acceso a un libro de la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que los misioneros norteamericanos, ingleses, escoceses, Europa, evangelizó América, evangelizó África, y tal vez con menos posibilidades, pero sí hubieron grandes incursiones en Asia, en la China. Precisamente Watchman Nee fue discipulado por misioneros ingleses. Entonces, es interesante eso. Me gustaría que usted en algún momento también estudiara esto. Yo quiero traerle a usted, tengo en casa una línea de tiempo. Es un poquito viejita porque parece que la han actualizado, pero es de 4,5 metros.
por lo menos arranca de aquí hasta allá. Es un hermano en México, no sé si alguno de ustedes tiene, creo que tú lo tienes, ¿verdad? Tal vez si a mí se me olvida lo traes tú, Francisco. Esa línea de tiempo es muy interesante porque le permite a uno ver todo lo que acontece en la iglesia y en la humanidad, paralelo con todo lo que está sucediendo en la historia y refrendado por la historia. Entonces, uno puede ubicarse en un punto de la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y saber en qué está sucediendo en América o qué está sucediendo en Europa. Es muy, muy interesante, le abre a uno mucho el panorama acerca de todo lo que el Señor ha hecho en la humanidad. Bueno, esto solamente para que usted ubique que tiene sentido el hecho de que, aunque el mensaje para todas las iglesias, creemos con todo nuestro corazón que ha bendecido y ha servido para cada generación, y por supuesto a nosotros los 7 mensajes nos sirven. Y de hecho debería haber vencedores de las 7 iglesias, porque alguien hoy puede estar en tribulación. Yo escuchaba, me parece que anoche, un mensaje del doctor Ríos que tenía que ver con la tribulación que nosotros podemos vivir ahora. Él hacía énfasis en el hecho de que puede ser que nosotros, obviamente, es nuestro deseo, no vivamos la tribulación escatológica, es decir, la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Por lo menos en este cuerpo, porque si hay que vivirla, pues por lo menos que la vivamos en un cuerpo de exaltación, ¿verdad? Pero indudablemente él hacía hincapié en que tenemos que tener cuidado con las tribulaciones en las que a veces nosotros nos metemos. Puede ser que no estemos en esa tribulación o gran tribulación, pero nuestras decisiones muchas veces nos meten en tribulación. Entonces, la iglesia, creo yo que estaba en tribulación precisamente por fiel. Estaba en tribulación por lo que le estaba tocando vivir, si incluso lo vemos históricamente. Pero casi ninguno de nosotros, hermano amado, se detiene a ver en el libro de los Hechos cómo la iglesia en Jerusalén, los hermanos estaban muriendo de hambre. ¿Le ha puesto usted atención a eso? ¿Lo ha visto? ¿Lo han visto todos? ¿O no? Nunca se han puesto a pensar eso. Uno mira a una iglesia pujante en el libro de los Hechos. La mira los apóstoles haciendo tremendos milagros. Mira uno que se convierte en 5,000 y luego se convierte en 3,000. Pero precisamente no pasa mucho tiempo cuando ya empieza el ministerio apostólico del apóstol Pablo, que uno puede sacar cronologías ahí, para que Pablo reciba instrucción como apóstol para los pobres de Jerusalén. Eso sí lo ha leído, ¿verdad? Y él dice que en las cartas que él escribía les hacía ver que recogieran ofrendas y que se prepararan. Y algunos se preparaban con mucho tiempo de anticipación para los santos, para los pobres de Jerusalén. No era para todos los pobres. Sin embargo, yo creo que aún la iglesia debe haber tenido compasión, ¿no? Aún de otros, pero yo quiero que usted ponga atención, usted que a veces se siente cargado porque no tiene lo que necesita, o que cree que solo a usted le pasa lo que le pasa. Yo quiero que usted note que la historia o el tiempo más maravilloso de la iglesia no necesariamente fue donde la iglesia tuvo posesiones. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de instituciones, sino estoy hablando de las personas, sino que tanto la iglesia de Jerusalén como la de Esmirna padeció pobreza. Parece que a veces en esas situaciones es donde uno puede ser más fiel. ¿Se ha dado cuenta usted que, si usted recuerde por un momentito, ¿alguno ha pasado algún momento una situación difícil donde no se sabe si va a haber para la próxima, para el próximo bus o para el próximo desayuno? ¿En algún momento se siente que usted es identificado con eso? ¿Sí? Recuerden si no fue en esas épocas donde ustedes buscaron más de Dios, donde se oraba más,
¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿Dónde se dependía más de Dios? ¿Ha notado que la prosperidad económica a veces es inversamente proporcional a nuestra dependencia de Dios? En otras palabras, mientras más tengo, menos busco. Mientras más tengo, menos oro. No es la regla, y ojalá que no sea la regla, pero como que generalmente eso sucede. La iglesia de Esmirna entonces dice, y qué maravilloso es saber que el Señor te conoce. Conoce tu tribulación, no escapa tu tribulación, cualquiera que ésta sea, al Señor. No está tan ocupado como para no saber tu tribulación, cuál ésta sea. Yo conozco tu tribulación. Y eso me hace pensar a mí que cada miembro de la iglesia de Esmirna que tuviera una tribulación muy personal, el Señor la conocía. Nuevamente enfatizo, hermano amado, que el Señor Jesús en el capítulo 1, que es clave, camina en medio de los candeleros para examinarlos. Y cuando examina a Esmirna, lo que mira es su tribulación. Cuando examina a Éfeso, lo que mira es que tiene cosas buenas, pero ha perdido su primer amor. Cuando mira a Esmirna, ve que a pesar de la tribulación es fiel. Y examina el corazón de los miembros de Esmirna. Y por supuesto, como el mensaje va dirigido primariamente al ministro, examina que el ministro, a pesar de su tribulación y su pobreza, es interesante que está dispuesto a morir y a ser fiel hasta la muerte. Porque déjame decirte, Dios no te va a pedir algo que tú no puedes dar. Sería injusto, ¿no? Que nos pidiera algo que no podemos dar. Entonces, conoce la tribulación y conoce la pobreza, pero note que aparece ahí entre paréntesis. Y conozco tu pobreza, pero eres rico. Esta quizá es una de las cosas, cosas más maravillosas que nosotros podemos encontrar, los contrastes. Para Dios, el pobre muchas veces es rico. Y aquí ya no está hablando el Señor de riqueza material, sino que en medio de esa pobreza que él tiene, indudablemente dice, eres rico. Es una de las cosas positivas. ¿Pero rico en qué? No en cosas materiales, sino que indudablemente en las cosas espirituales. ¿Por qué era rico? Porque tenía al más rico. Si la iglesia, si tú tienes en tu corazón al Hijo de Dios, lo tienes todo. Yo no sé si lo entendemos. Porque la vida del cristiano se complica enormemente por la escasez material. Tenemos que ser honestos y sinceros. Pero cuando entendemos que el que es el dueño de la plata y el oro está con nosotros, y cuando decimos eso no lo decimos para saber, entonces me va a dar. Más que eso, entendemos nosotros que Dios, la riqueza de la que se habla en el cielo, o la riqueza del cielo, hermano amado, no es la riqueza de la tierra. Dice, haced tesoros donde la polía y el orín no corrompe. ¿Y dónde es eso? Ahí arriba. ¿Usted cree que hay dinero ahí arriba? No, ¿verdad? Hermano, pero dice que hay calles de oro. Sí, es que de Dios es la riqueza. El dinero solo representa la riqueza. Y es un medio para manejar la riqueza. Es más, cuando la riqueza se vuelve dinero, generalmente cambia el alma de las personas. Voy a poner un ejemplo rapidito, que se lo oía un tremendo ministro de Dios y lo creo con todo mi corazón. ¿Se ha dado cuenta que cuando una persona tiene una finca, por decirle a algún abuelo, tiene una finca, la tierra es riqueza, es creada por Dios. Lo que está dentro de la finca, los árboles y todo lo demás, que son recursos naturales, fue creado por Dios. Es parte de la creación de Dios. Es riqueza, la tierra y los recursos naturales.
Y generalmente mientras esa riqueza estuvo en esa familia, a esa familia no le faltó nada. Aunque no tuviera grandes cosas, tenía su queso, su crema, su café, si es que sembraba café, lo que sea. Tenían lo que necesitaban. Pero cuando en una segunda o tercera generación se murió el abuelo, ¿se ha dado cuenta usted que generalmente cuando se mueren los abuelos, los hijos a veces se pelean por las propiedades, ¿verdad? Pero la venden. Y cuando una riqueza se pasa a dinero, generalmente se termina muy rápido y esas personas dejan de tener lo que necesitan. Las riquezas son de Dios, el dinero lo maneja el diablo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el amor del dinero. Pero eso es solamente una cosa que va en medio de todo esto. Ahora, dice, eres rico. ¿Rico en qué? En los bienes espirituales. Usted me va a decir, y si no, tal vez lo va a pensar, o cuando se está en una situación complicada, usted puede decir, hermano, con esos bienes yo no como. Con esos bienes no puedo comprar gasolina. Con esos bienes yo no puedo hacer esto. ¿Y quién dice que no? ¿Y no es cierto que uno de los bienes espirituales que tenemos es la fe? Es un bien espiritual. Y no por medio de la fe y creerle a Dios, esa fe puede producir milagros en nuestras vidas. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que aunque podamos estar viviendo una experiencia de este tipo, y a veces ni siquiera hemos vivido realmente la pobreza. Siempre recordemos lo que el Señor está diciendo, porque Él le está hablando de algo que necesita esa congregación. Dice, eres pobre ante los demás, ante el mundo, ante ti mismo, pero eres rico, como quien dice, para mí eres rico. Ahora, usted nota el contraste tremendo que hay en estas dos iglesias, porque la de Esmirna era pobre para los de la tierra, pero para el Señor era rica. La Odisea era rica en la tierra, pero para el Señor era pobre. ¿Nota usted eso? ¿Dónde quiere ser usted rico? ¿Aquí o allá? Como dijo alguien, en los dos lados. Mejor si se puede en los dos lados, dice sí, hermano Alfonso. Tal vez grabamos, ¿verdad? Porque como estamos grabando, si hay algún comentario, grabémoslo, por favor. Fíjese, hermano, que ahorita que usted menciona esto de la riqueza de Esmirna, me acuerdo del hermano Carlos Díaz, papá de Mary Díaz. Yo estuve trabajando con él en un tiempo en el diaconado. Sí. Y él nos compartía que hubo un tiempo en que él se quedó, precisamente cuando yo estaba con él, se quedó sin dinero y no tenía para la gasolina del carro. Pero pasó más de un mes sin echarle gasolina al carro, salía a trabajar y la aguja no le bajaba. Entonces él nos compartía cómo el Señor le multiplicaba la gasolina. Fíjense, hermanos, que gracias hermano Alfonso por recordarlo, esas son experiencias que muchos hermanos han vivido en diferentes momentos. Yo he oído hermanas que un tambo de gas que les alcanza para un mes, les ha alcanzado 3 meses. De hecho, ¿se acuerda usted que nos visitó hace poco Valesca de Ortiz, la esposa de Fernando? Hoy vemos nosotros una iglesia muy fuerte, muy grande, con muchos recursos probablemente ahora en Dominicana, pero esa iglesia no empezó así. Y cuando ellos llegaron, no solamente, parece que solo había 3 horas de luz durante el día, en un ambiente de costa donde la temperatura es muy fuerte, sino que precisamente ellos vieron esos milagros. Ella cuenta que un tambo de gas para un mes le duró 3 meses y medio. Entonces, eso nos recuerda a nosotros que los bienes espirituales producen, porque la viuda con Eliseo, ¿se acuerda? Esa viuda no tenía nada. Es más, tenía un montón de deudas, ¿verdad? Y se quería llevar a sus hijos, recuerda usted ese detalle, ¿no? Y Eliseo no llevó nada. Eliseo venía del arroyo de Querit, donde los cuervos lo habían alimentado, ¿verdad? Tal vez llevaba solo un poquito en la alforja para el camino,
que le habían llevado los cuervos, pero se tuvo que mover y va con una viuda. ¿Nota usted que cuando Dios realmente actúa en la vida nuestra es tan ilógico? Porque Él llega y se va a comer los últimos recursos de la viuda. Pero precisamente por la fe, tanto de Eliseo, porque Eliseo tenía que tener fe para que las cosas que Dios le había dicho y la forma como iba a actuar, las vasijas se llenaran de aceite, y usted conoce toda la historia, ¿verdad? Pero todo eso fue producido por la fe. Acuérdese que nuestro Dios es un Dios que produce de la nada, de lo que no es, dice Pablo, hace lo que es. Entonces, si nosotros tan solo entendiéramos que nuestra prioridad son las cosas espirituales, yo le aseguro que no tendríamos problemas en lo material. He caminado mucho tiempo en el Evangelio y he visto que quienes se esfuerzan en lo material tienen apenas lo que necesitan. Pero he notado que aquellos que se esfuerzan en lo espiritual, Dios actúa de tal forma que no les falta nada. Y muchas veces tienen más de lo que necesitan. Pero sigamos. Dice, verso 9, pero tú eres rico. ¿No cree que ese podría ser un rema para este 2009? Pero tú eres rico. Cuando usted esté haciendo su último cheque y le aparezca -1, usted recuerde, pero eres rico. Y Señor, tú vas a obrar, no sé de qué manera, pero tú lo vas a hacer. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, esto vimos ya algo de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, note usted que esto, como tiene que ver con cosas positivas para ellos, esta gente, porque cuando dice y la blasfemia es que estos que se decían ser judíos y no lo eran, lo que querían era judaizar a la iglesia. Querían hacer que los gentiles convertidos y por supuesto también los judíos convertidos, que eran en estas iglesias, era la minoría. Tiene que recordar usted que la iglesia de Jerusalén es judía, pero desde la iglesia de Antioquía, de donde sale Pablo y Bernabé, ya es una iglesia fuertemente gentil. Y estas iglesias son fuertemente gentiles. Por lo tanto, ellos no sabían nada del judaísmo. Eran paganos, habían sido paganos. Acababan de quemarle incienso a la diosa Diana de los efesios, los de Éfeso. Y estos deberían de haber tenido también sus propios dioses. Acuérdese que estaban en medio de un imperio netamente politeísta que solamente absorbió de la cultura griega todos los dioses griegos, el panteón griego de los dioses, solo le cambiaron nombre. Se los pusieron en latín, ¿verdad? Y ahí cambió la cosa. Pero era la misma cosa, ¿no? Solo los nombres fueron cambiados. Entonces dice, estos que se dicen ser judíos y no lo son, indudablemente que eran judaizantes, realmente eran judíos. Pero aquí tenemos que entender nosotros que estoy hablando del tiempo que vivió Esmirna. Estos, aunque eran judíos, Pablo nos explica que no todo el que se dice ser judío es judío, sino que el verdadero judío es el hijo de Abraham por la fe. Por eso es que nosotros podemos decir que el verdadero Israel de Dios en estos tiempos es la iglesia. Eso choca fuertemente, especialmente para estos movimientos mesiánicos. Pero es una realidad. Nosotros, por la fe, somos hijos de Abraham. Entonces, estos que aunque tenían, diríamos, la raza, no habían entendido lo que era, lo que el Señor había traído, y las blasfemias era porque ellos querían volver realmente a matar corderos. Y de esa blasfemia, si usted quiere ampliarla, puede leer Hebreos 6 y Hebreos 10, me parece. Porque ellos lo que querían hacer era que la sangre de Cristo no era importante. Acuérdense que el mensaje hasta el día de hoy es que por medio de la sangre de Cristo hay remisión
de pecados, ¿no es cierto? Ese es el mensaje principal. Cuando tomamos Santa Cena aquí, lo hacemos recordando, este domingo que lo hicimos, recordando, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el mensaje evangélico. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. No, ellos decían, hay que matar corderos. Está bueno que crean eso, pero matemos corderos. Tenemos que seguir matando corderos. Y esa es la blasfemia. Porque tuvieron por inmunda, como dice Hebreos, la sangre de Cristo. Por eso les quitaron el templo. ¿Usted cree que es casualidad que el Señor haya mandado a Tito, el emperador romano, en el año 70 para destruirles el templo? Porque si no les hubiera destruido el templo, todos apostatan, especialmente los judíos. El mensaje era otro. El mensaje ya no era sacrificios. Y note usted que ese mensaje ha durado 2000 años. Ese templo no se ha podido reconstruir en 2000 años. Y qué llamativo que escatológicamente hablando sabemos que se va a levantar el tercer templo. Ojo, cuando se levante el tercer templo, muchos van a apostatar. Porque los judíos van a volver a ir a sus, o más que apostatar, van a blasfemar, porque nuevamente para ellos va a ser la sangre de los machos cabríos. Y por eso es tan peligroso estos movimientos mesiánicos. Porque cuando ya lo aplicamos para estos tiempos, los que se dicen ser judíos y no lo son literales. Esos sí no son ni siquiera judíos por raza. Pero ellos, hermano amado, yo no sé si usted vio, pero ya aquí hubo una manifestación, ¿verdad?, de judíos. ¿Y sabe usted que estos movimientos mesiánicos se meten dentro de los judíos para pelear por Israel y hacer tantas cosas en lo material? Y muchos de ellos fueron cristianos como usted lo es ahora, hijos de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Esmirna era agobiada por esas enseñanzas. Y no solo Esmirna, sino la mayoría de las iglesias de ese tiempo. Entonces, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Este es un tema sumamente delicado y fuerte. Cuando alguien que está en el movimiento mesiánico, yo diría falsamente llamado mesiánico, ¿verdad? Oye esto, se molesta mucho, ¿verdad? Pero sin hacer comentarios, la Biblia dice eso, que el que se dice ser judío y no lo es. Y eso que hay que entender para Dios que es ser judío en estos tiempos. Indudablemente el no entenderlo los hace sinagoga de Satanás. Esta es una doctrina de demonios, hermano. Es sumamente delicado. Muy bien. Verso 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. No temas. Usted puede notar que el vencedor de la iglesia de Esmirna tenía que ser un vencedor sobre el sufrimiento. Por supuesto, a ninguno de nosotros, si somos normales, nos gusta sufrir. ¿A alguno aquí le gusta sufrir? ¿Se apunta para sufrir usted? ¿Hace cola usted para sufrir? ¿Verdad que no? Nadie de nosotros quiere sufrir. La tremenda realidad es que el Hijo de Dios no puede soslayar el sufrimiento, hermanos. Porque el Hijo de Dios, que es nuestro ejemplo, no lo pudo evitar tampoco. Y dice que Él aprendió la obediencia. ¿Quién aprendió? ¿Dios? No, Dios no aprende. Fue el Cordero el que aprendió obediencia. ¿Y por medio de qué dice que aprendió la obediencia? Del sufrimiento, ¿verdad? Aprendió obediencia con lágrimas. Entonces dice, no temas lo que estás por sufrir. Cuando esa palabra la oyó el hermano Estuardo y el hermano Manuel, nunca se imaginaron, ¿verdad?, que se iba a hacer realidad en sus vidas. Pero yo confío en el Señor que en el momento ese tan corto
donde las balas se disparan, que son pequeñas fracciones de segundo, la palabra se ha hecho rema. No temas lo que estás por sufrir. Vivimos en un país difícil, ¿verdad? Donde no podemos saber qué puede acontecer, aunque entendemos que Dios nos guarda. Pero el mensaje para nosotros es también: no temas lo que estás por sufrir. Note que el Señor no quita el sufrimiento de la iglesia. Y por lo que vemos, esta iglesia no se le reprocha nada, ¿verdad? No se le ve reproche a esta congregación. Esta congregación estaba muy bien. Note que esta congregación, en contraste con Éfeso, no sabía tal vez mucha doctrina. Éfeso tenía tanta doctrina, se había vuelto tan cabezona, que había perdido el primer amor. De hecho, sea de paso, que el conocimiento no nos haga perder el primer amor, ¿verdad? Fíjese que formas muy sencillas de perder el primer amor es cuando yo digo: mira, no vengo a la escuela dominical porque siempre dicen lo mismo. Eso para mí es haber perdido el primer amor. ¿O no? Bueno, no temas lo que estás por sufrir. Esto es profético para ellos. Y pudiera ser profético para alguno de nosotros. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. ¿Sí? Dios lo que permite es la prueba. Y ahí el mismo Santiago dice que el diablo es el que nos tienta. Lo llamativo es que la palabra original, que se traduce tentación, también se puede traducir prueba. Entonces es una palabra ambivalente. Entonces lo único que yo puedo entender es que cuando esa palabra se traduce tentación es porque la fuente de esa tentación es el diablo. Y cuando se traduce prueba, la fuente de esa prueba es Dios. Pero puede ser lo mismo. Y entonces uno lo entiende en este pasaje. Porque él claramente dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esa es la tentación del diablo. Pero para Dios, ese mismo hecho es un probatorio. ¿Lo notan? ¿Sí? Todos lo logran ver. Hay acontecimientos en nuestra vida donde uno tiene que discernir que aunque la tentación, su fuente es del diablo, Dios la permitió, como en Job. Se lo tuvo que permitir. El diablo pidió permiso. Como con Pedro. Pedro, ya te pidieron para zarandearte, pero yo ya pedí que tu fe no falte. Entonces, para el Señor era una prueba en Pedro. Para Pedro, o mejor dicho, para el diablo era una tentación. Entonces, en otras palabras, cuando Cristo entró en tentación, esos 40 días que fue llevado al desierto, para el Padre era una prueba. Entonces, qué llamativo esto, ¿no? Hay hermanos que van a la cárcel porque el diablo los envió a ella, pero acuérdese que hay hermanos que van a la cárcel por sus propias fechorías. Y dije hermanos, no dije inconversos. Así que hay muchas maneras de ir, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que es discernir. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Serían 10 días literales? No creo. Acuérdese que 10 es número de prueba total. 10, prueba total. Más que hablar de 10 días literales, está hablando de una prueba total. Tendréis tribulación por 10 días. Y aquí viene lo que el Señor les dice a ellos: sé fiel
hasta la muerte. Solo a ellos se los pide, ¿verdad? Ahora yo creo, hermano amado, que este mensaje a la iglesia de Esmirna y ser vencedor de la iglesia de Esmirna en todos estos 2000 años, todos los mártires, literalmente, el Señor lo que les ha pedido es ser fieles hasta la muerte. Como nosotros estamos viendo tiempos finales y lo hemos creído, y aunque los tiempos finales, note usted que si somos consecuentes con el Nuevo Testamento, hace mucho tiempo que los tiempos finales arrancaron, ¿verdad? Incluso cuando dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y esos últimos, y eso que habla últimos tiempos empezó hace 2000 años. Porque hace 2000 años fue que nos empezó a hablar por el Hijo, ¿verdad? Pero, indudablemente, también Dios nos puede decir a alguno de nosotros, sé fiel hasta la muerte. De hecho, yo creo que nosotros deberíamos estar en esa línea. Ya sea porque la muerte física nos sorprenda en cualquier momento, o porque el Señor venga, o porque nos sorprenda dentro de 10 años, nosotros, nuestro llamado y nuestra motivación es hacer fieles hasta la muerte. Parece un alto precio, ¿no es cierto? Pero eso es lo que le piden. Y yo creo que esto nos lo piden a cualquiera de nosotros también. Y yo te daré, vamos a poner aquí galardones, ¿verdad? Aquí acortamos un poquito esto. Y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida eterna, dice. En esta versión, las demás, ¿cómo dicen? Si la mía solo dice hasta la vida. Corona de la vida. Está bien, no creo que ese añadido cree problemas. Esa iglesia que se iba a enfrentar con la muerte, y de hecho muchos de ellos murieron, necesitaba al que estuvo muerto. No, es cierto que cuando uno entiende que Cristo murió y resucitó, y si uno conoce un poquito más de doctrina y se da cuenta que Él bajó a los mismos infiernos, ahí fue consumido y de ahí el Padre lo rehace y es presentado como ya no sacerdote de Melquisedec, sino como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Cuando Él resucitado dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él dice que ha vencido y llevó cautiva la cautividad. Cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo eso es un grito de victoria. Entonces, qué bueno es saber que de nuestro lado está el que llegó, enfrentó la muerte, la venció y Él es el que está dentro de nosotros. Adelante. Fíjese que en esta versión dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la vida como premio. ¿Y te daré qué versión es? Dios habla hoy, sí, es una paráfrasis, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con la paráfrasis ahí, con la vida eterna, porque pareciera que se gana la salvación, ¿verdad? Daría la impresión. Entonces, nosotros entendemos que no es por obras que vamos a ganar la vida eterna, eso lo tenemos todos bien claro, ¿verdad? Entonces, pero la corona de la vida, yo la visualizo como algo más allá todavía, porque es la corona, acuérdese, del vencedor, ¿verdad? Al vencedor en esos tiempos le hacían una corona de olivo, pero es como, lo voy a explicar de esta manera. Tesalonicenses dice, los vivientes que permanezcamos. Y lo que sucede está que el que muere físicamente y es fiel hasta la muerte, es coronado con la corona de la vida, porque tiene ya vida. Acuérdese que aquí solamente se separó su ser integral, pero esta persona vive. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es no pensar que te daré la vida, porque hasta ahí la vida, ¿verdad? Claro, si lo explicamos, que cuando nosotros nacimos de nuevo, le dieron vida al Espíritu, y aquí lo que se garantiza es
la vida del cuerpo como la transformación final, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Ok. Te daré la corona de la vida. Nuevamente termina con la amonestación que va a terminar con los 7 mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, dice, por espacio lo voy a poner aquí, no sufrirá daño. ¿Eso dice en sus versiones? Daño de la muerte. Note que no dice no sufrirá la muerte segunda. Dice no sufrirá daño de la muerte segunda. Y es que en esto hay algo bien hermoso. El que estuvo muerto nos sustituyó. Porque el que estuvo muerto no solamente estuvo muerto físicamente, hermano. Estuvo muerto espiritualmente. ¿Ya se puso a pensar eso usted? Él nos sustituye, el Cordero. No es que Dios estuvo muerto. Dios no puede morir. Fue el Cordero, Jesús. Pero no solo estuvo muerto físicamente, sino que fue a la muerte segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vemos claro todos? ¿Y dónde es la muerte segunda? Bueno, la muerte segunda es lo que le va a acontecer a aquel que es echado al lago de fuego después del juicio del gran trono blanco. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor inauguró el lago de fuego. Hermano, el lago de fuego no fue hecho para los hombres. El lago de fuego fue hecho para enjuiciar otro tipo de creaciones. No tengo mucho tiempo para ver eso ahorita. No fue hecho, como en el Edén no habían cementerios, hasta que la muerte entró por un hombre. Eso lo dice Romanos. Entonces, por cuanto el que se presenta que estuvo muerto, tenemos que entender que no solo fue muerte física, su sustitución, no solo murió en la cruz, fue a la segunda muerte. Y es el único que ha salido de la segunda muerte. Nosotros tenemos que entender que así como Él cargó todos nuestros pecados, yo no sé si usted se ha puesto a pensar también que en la cruz del Calvario el Señor cargó todos sus pecados. ¿Habrá quedado algún solo pecado de su vida hasta que muera en la tierra que el Señor no haya cargado en la cruz? ¿Usted tiene bien claro eso? ¿O será solo los pecados que cometió usted hace 5 minutos? Si es que cometió algún pecado hace 5 minutos. ¿Está usted bien consciente que tuvo que haber cargado el pecado de toda la humanidad? Pasado, presente y futuro. Porque si usted lo hubiera cargado una parte, cuando se terminara esa parte, usted quedaría a expensas. Y el alma que pecar, esa morirá. ¿Por qué fue a la muerte segunda? Para que nosotros no vayamos. ¿Por qué siguió la ruta del pecador? Para que nosotros no vayamos. Esa es la sustitución, eso es lo hermoso de la sustitución. Por eso les puede decir, te daré la corona de la vida. Eso corona lo que yo hice en tu vida. Y tu fidelidad merece esa corona de la vida. No sufrirás el vencedor. Acuérdese que aquí es el vencedor. Una cosa muy importante que el mensaje a las 7 iglesias ratifica es que la vida cristiana, hermano amado, en la vida cristiana hay que vencer. En la vida cristiana, estoy hablando de salvos, hay vencedores y hay perdedores. Porque dice el vencedor, pero el que no vence se vuelve un perdedor, ¿verdad? Y nota usted que es una decisión muy personal. Puede ser que una esposa sea vencedora y el esposo sea perdedor. Puede ser que el esposo sea vencedor y la esposa perdedora.
Puede ser que los padres sean vencedores y los hijos sean perdedores. Por eso qué maravilloso es cuando la familia completa anhelan lo mismo, ¿no es cierto? Aunque siempre va a haber alguien que va a poner ejemplo quizá un poco más fuerte en una familia. Entonces, qué maravillosa promesa. No vamos a sufrir daño de la muerte segunda. Bueno, yo estoy terminando temprano, el mensaje a Esmirna es bastante corto. No sé si hay preguntas, me gustaría dejar tiempo a preguntas y si no hay preguntas yo seguiría con la iglesia de Pérgamo, pero quiero dejar lugar a preguntas mientras respiramos un poquito. ¿Alguno tiene preguntas? Hermano Yuri. Solo estaba leyendo yo en un comentario que cuando hablan ahí del vencedor, hablan no necesariamente cuando uno, digamos, se puede imaginar al estilo de Pablo una carrera, sino hablan de vencedor al estilo de una victoria pero militar, como que la hace más, ¿cómo dijera yo? Con más garra, con más valentía y con más decisión, ¿verdad? Entonces, esa es una buena observación para que de una carrera a una batalla, en este caso espiritual, ¿verdad? Ese tipo de vencedor es el que estaba hablando ahí en Apocalipsis. Gracias por ese comentario, Yuri. Fíjense que, ¿se acuerda que Pablo nos presenta como atletas? Hace una analogía de que cada uno de nosotros podemos ser como atletas, en Timoteo lo dice, o soldados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, Pablo miraba eso. Acuérdense que Pablo, buena parte de su ministerio pasó en la cárcel, ¿verdad? Y quien cuidaba a Pablo eran soldados romanos de su tiempo, los mejores soldados del mundo. Aún los documentales que pasan actualmente demuestran que los romanos fueron por muchos siglos los mejores soldados del mundo. Entonces Pablo podía observar a los soldados. De hecho, lo encadenaban a veces a ellos, ¿verdad? De ahí es muy probable que él haya sacado la figura clara de Efesios 6, ¿verdad? La armadura, porque hace la panoplia famosa romana. Pero no solamente él lo ve, sino que en varios pasajes notamos nosotros que tal vez Pablo es el que más lo ve porque habla de batalla. Dice, he peleado la buena batalla. Si usted y yo no entendemos que el evangelio es de pelear, entonces nos hemos equivocado de camino, ¿verdad? Por eso mucha gente, especialmente cuando se acaban de convertir, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la batalla, cuando viene la prueba, se desinfla. Porque creyeron falsamente, a veces porque se explicó mal, o se predicó mal, o se enseñó mal. Venga Cristo y todos sus problemas se resolverán. Eso no es cierto. Venga Cristo y con Cristo usted enfrentará sus problemas. Eso sí, la garantía es no siempre que Cristo le quite sus problemas, pero sí que va a estar con usted en medio de los problemas. Hermana Esperanza. Hermano, bueno, es una pregunta para mí algo difícil. Sabemos que, y ya entendimos, ¿verdad? Espero que todos nuestros pecados fueron todos clavados en la cruz del Calvario. ¿La apostasía es un pecado? Podríamos decir que sí, aunque la Biblia nos habla de que hay pecados por los que ya no se debe de pedir y hay pecados de muerte, a eso se les llaman pecados de muerte. Entonces, termine usted su pregunta No. Aunque yo creo que ya sé para dónde va, porque si es un pecado, también la apostasía debería de haberla cargado. Ajá. Hacia eso va usted, ¿verdad? Sí, y por supuesto que fue algo que me surgió en el momento, ¿verdad? Sí, para eso son las preguntas, ¿verdad? Para que nos surjan. Indudablemente que si hay pecados por los que ya no se debe pedir, porque lo muestra el Nuevo Testamento, y hay pecados de muerte, incluso se nos habla de la blasfemia del Espíritu Santo, que para muchos tienen diferentes ideas de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Indudablemente el contexto de la palabra nos indica que hay pecados por los que ya no se debe de pedir. Hay una apostasía reversible. El problema aquí es tal vez entender lo siguiente. Nosotros nacimos vivos.
Y esto yo creo que lo podemos ubicar en la preexistencia. Porque todo lo que sale de la mano de Dios sale perfecto y sale con vida, ¿no? Pero hubo muerte espiritual. ¿Cuándo? Es tema de polémica a veces, ¿verdad? Nos dicen que nacemos muertos, otros creemos que no necesariamente. Vivos. Y entonces, os es necesario nacer otra vez. A partir de esta realidad, os es necesario nacer otra vez. Y entonces aquí viene el nuevo nacimiento. El asunto es que la Biblia deja entrever que un nacido de nuevo puede volver a morir espiritualmente. Y a estos la Biblia les llama, en Judas por lo menos, los 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces? 1 y 2. ¿Por qué nuevo nacimiento? 1 y 2. Muy bien. Entre nacer de nuevo y una muerte espiritual, como el Señor tiene paciencia, dice que es lento para la ira. Aún el Nuevo Testamento no deja entrever de una manera totalmente, diríamos, totalmente categórica, una apostasía irreversible. El Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tal vez solo Judas podría ser uno de los ejemplos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero ya dentro de la iglesia es llamativo que Himeneo y Fileto naufragaron en cuanto a la fe, dice. Pero no vemos el final. Vemos el de 1 Corintios, que es merecedor de un juicio apostólico, el tal sea entregado para que le muelan la carne, dice una versión, pero que su espíritu sea salvo, que es un texto bien oscuro, ¿verdad? Porque pareciera que hubiera una salvación parcial, pero no nos vamos a meter ahorita a eso. Pero ese hombre que soportó un juicio apostólico y que cualquiera hubiera dicho, bueno, ahí se fundió, en 2 Corintios afortunadamente vemos que se arrepintió. Entonces, yo creo que el tema de las apostasías es muy amplio. Indudablemente yo creo que todo lo que es pecado el Señor lo cargó, eso es una realidad. Pero el problema es cuando nosotros decidimos vomitar la fe, porque es una decisión. Usted sabe que esto nos lleva a nosotros, o va muy vinculado con